Los católicos sabemos bien que el rosario es una gran arma espiritual, ¿no? Y una de las cosas que más agradezco de mi formación en la vida comunitaria, en mi comunidad del Sodalicio de Vida Cristiana, fue el de aprender el rosario y rezarlo desde que era muy joven, y de darle un tremendo valor comunitario. Nos juntábamos un montón de muchachos, simplemente muchachos que no necesariamente estábamos, digamos, que no necesariamente todos estaban encaminados en la vida consagrada, la mayoría no, más bien, pero rezábamos el rosario todos los sábados y el rezo del Santo Rosario los sábados era un momento estelar realmente en nuestras vidas. Y éramos jóvenes activos, jóvenes, nos divertíamos mucho y como siempre, pues como somos los peruanos, nos tomábamos el pelo, nos hacíamos burlas, pero rezamos juntos el rosario. Y luego forma parte de la disciplina de nuestra vida consagrada, ¿no? Entonces sabemos el valor del rosario, pero les tengo que confesar, nunca me canso de escuchar historias de los grandes milagros, grandes prodigios que han sucedido gracias al rezo del Santo Rosario. Y me arrepiento de haber perdido un librito que se publicó en España en la década de los 50 con una cantidad de anécdotas, historia tras historia tras historia, de cómo existieron milagros que acontecieron durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil Española, no eran así espectaculares, ¿no? Perdí el librito y ya no me acuerdo de las anécdotas o de las historias, pero como les digo, voy buscando nuevas, voy encontrándolas y cuando las encuentro me gusta compartirlas, ¿no? Así que les comparto esta historia. Esta historia la encontré en redes sociales, la encontré en la cuenta de X, ¿no? O en una cuenta de X, o el antiguo Twitter. Yo encontré esta cuenta de una persona que decía: acabo de detransicionar, así aleatoriamente, acabo de detransicionar otra vez a mi sexo original y estoy pensando volverme católica, por favor recen por mí. Entonces, el algoritmo de X me puso esta cuenta ya hace unos 3 años, ¿no? Y debe ser porque cuando yo comencé a descubrir la experiencia de las personas que habían detransicionado, es decir, las personas transexuales que habían vuelto a su sexo y que traían las historias terribles de lo que había significado transicionar, y cómo en muchos países era, incluyendo Estados Unidos, absurdamente fácil para menores de edad, sin el conocimiento de sus padres, transicionar sexualmente. Y acá no estamos hablando simplemente de alguien que se hace llamar con otro nombre o que... No, estamos hablando de recibir hormonas para cambiar completamente la apariencia hacia el sexo opuesto, pagadas por el seguro del Estado. Entonces, yo estuve siguiendo a algunas de ellas, seguí a una que puso toda su historia en YouTube con imágenes, con fotografías, cómo estaba cuando se volvió, pues, varón, entre comillas, se volvió, ¿no? Cómo la línea del cabello se retrasó para atrás, le creció barba, tuvo una estructura más musculosa, perdió toda la grasa corporal propia de una mujercita. Literalmente cualquiera se le encontraba en la calle y decía que era un hombre, ¿no? Esta historia yo la he contado, y he contado cómo esta persona, que durante mucho tiempo fue agnóstica, hace poquito, L. Palmer se acaba de convertir al catolicismo. No, perdón, a una iglesia cristiana. Ya se ha convertido en una gran embajadora del movimiento de transición, ¿no? Entonces yo supongo que por seguir esta cuenta, el algoritmo me presentó a esta mujer que se llama Nancy Charles, ¿no? Y comencé a seguirla y ella iba poniendo estas cositas, ¿no? Estoy en esto, ya estoy entrando en la iniciación cristiana para adultos de la Iglesia Católica, me voy a ser católica, me han recibido en la Iglesia Católica, desde hoy soy católica, y todo esto pues acompañando con algunas fotos, ¿no? Y las primeras fotos son las de una mujer que estaba con tratamiento hormonal y estético, digamos, ¿no? O sea, la manera como vestía, cómo se peinaba, etc. Trataba de aparecer un hombre, y un hombre además rudo. Y cómo
ahora es una persona, y estamos hablando de una persona que debe tener poquito menos de 50 años. O sea, a diferencia de las grandes voceras hoy en día del movimiento de trans, que son jóvenes, ¿no? Elle Palmer, por ejemplo, es muy joven. Esta mujer, como digo, tiene menos de 50 años, es una mujer mayor, que lo que le interesa es dar testimonio de su fe, no tanto a hablar del movimiento de transición del que habla, pero nunca había escuchado su historia completa y mucho menos el papel que tenía el rosario. Entonces, fue recientemente invitada a una conferencia católica en Palm Beach, en el estado de Florida, y contó su historia por primera vez, completa. Y es la primera vez que hablaba, estaba súper nerviosa. O sea, ella dijo, estoy yendo a esta conferencia, ponía en X, ¿no? Recen por mí, no sé si me voy a paralizar. Y un conferencista católico famoso, la vio nerviosa antes de salir a dar su conferencia, subir a dar su conferencia, y le dijo, mira, vas a estar bien, tú tienes una historia muy bella, el Espíritu Santo te trajo hasta acá, el Espíritu Santo te va a acompañar en este momento. O sea, esta es una charla, es una charlita, el Espíritu Santo te ha traído a la iglesia. Entonces, imagínate cómo no te va a ayudar. Entonces le dijo esto tan hermoso de tanto apoyo, ¿no? Y Nancy Charles cuenta su historia, y su historia es que ella era una mujer que tenía muchísimos problemas psicológicos, muchísimos problemas psiquiátricos, y que había decidido ser hombre, y además un hombre agresivo. Entonces, por esta razón, ella había comenzado a vivir como hombre, en sus redes sociales y en general en su expresión ser además lo más vulgar, lo más grotesca, agresiva que podía ser, y se cortó la mitad de la cabeza pelada, digamos así, rapada, y la otra mitad se la pintó de azul, pelo corto para seguir, digamos, pareciendo hombre, y era una persona profundamente insatisfecha, ¿no? Y consumía drogas con cierta frecuencia, pero fundamentalmente se volvió alcohólica. Entonces tomaba muchísimo alcohol y la vida había perdido tanto sentido para ella, tanto sentido, que finalmente decidió perder la vida. Y decidió hacerlo con intoxicación alcohólica, digamos, con un nivel mortal de alcoholemia. Y esto sucede, ¿no? Una persona, si toma una cantidad descomunal de alcohol y rápido, antes que el cuerpo lo pueda rechazar, puede morir con un envenenamiento por alcohol. Entonces ella sabía de esto, sabía de personas a las que le había pasado sin haberlo hecho deliberadamente. Y ella decidió hacerlo deliberadamente. Y entonces, cuando comenzó a perder la conciencia, después de todo lo que tomó, dijo, acá se acabó. Y de pronto, sin saber cuánto tiempo pasó, después se enteraría que fue como un día y medio, comienza a recuperar la conciencia y dice, estoy viva. Se asusta de lo que ha tratado de hacer. Y ella de chiquita había sabido del rosario. Una persona cuando era niña le había regalado el rosario. Y pese a que había acabado con toda su vida anterior, de mujer, de contactos con su familia, etc., había recibido un rosario de su hermano. Y su hermano, por si acaso, es un intelectual católico conocido, es un intelectual católico importante, a quien también sigo en X y que años atrás decía, por favor, recen por mi hermana, ella está muy alejada de la fe, pero recen por mi hermana. Y era esta mujer, Nancy Charles. Y entonces ella cuenta que apenas podía moverse, todavía estaba con todos los efectos del alcohol, la resaca, como se llama, y a duras penas podía moverse, a duras penas. Y lo único que atinó a hacer es a decir, Dios, ayúdame. Abrió el cajoncito de su mesa de noche y sacó ahí arrinconado ese rosario que le había regalado a su hermano cuando ella era adolescente. Y dice que se puso a rezar el rosario como pudo, porque recordaba los Ave Marías. Ella, digamos, nunca fue confirmada ni nada, y por eso que recibió la iniciación cristiana para adultos. Nunca había aprendido de su fe, pero recordaba el Ave María. No se acordaba, no tenía idea de los misterios, no. Pero dice que estuvo un día entero, mientras estaba en la cama recuperándose, sin parar rezando el rosario. Sin parar. Y después, cuando se pudo recuperar, dice, necesito ir a una iglesia. Y por su tradición familiar,
y por el rosario dice, tiene que ser una iglesia católica. Entonces, a todo esto ella estaba con este peinado, les cuento, ¿no? Rapada y con la otra mitad pintada en azul y muy tatuada. Entonces pensó, bueno, yo sé que me van a rechazar, yo sé que me van a mirar mal, yo sé qué piensan los católicos de las personas trans. Nos desprecian, pero tengo que ir a una iglesia. Y cuando fue a la iglesia estaba en misa. Entonces dijo, pucha, misa está llena de gente, ahí todos los católicos me van a mirar, me van a ver, pero Señor, te necesito desesperadamente. Entró a la iglesia y cuenta que lo primero que le llamó la atención es lo cordial que era la gente cuando se volteó para saludarla, para darle el saludo de la paz. La paz esté contigo, la paz esté contigo. Lo cordial que era la gente y cómo el hecho de que tuviera el aspecto que tenía fuera completamente irrelevante. Entonces mucha gente la saludó. Ah, hola, no, tú eres de esta parroquia, o sea, porque no te conozco. O sea, total normalidad y acogida. Y entonces esperó a que la gente se fuera y se fue directo al altar. Y era una iglesia de advocación mariana y en consecuencia en el altar estaba la Virgen María. Y antes de saber qué cosa hacer, dijo, tengo que aprender a rezar bien el rosario. Y lo primero que se consiguió fue ver en internet cómo se rezaba el rosario, comenzar a rezarlo bien. Y luego el resto de su historia es una historia de recuperación, de transformación, de mucha dureza, porque hay que dejar de tomar alcohol, tiene que dejar de recibir la testosterona y el tratamiento. Y su vida fue mejorando y mejorando y mejorando, al punto que hoy en día es una dama, una auténtica dama, que deliberadamente se deja el pelo largo y cuidado, bien cuidado, para expresar la feminidad que Dios le ha traído, pero ella dice, todo se lo debo al Santísimo Rosario. Y yo sé que estoy hablando acá con católicos que nacieron católicos, que se formaron católicos, que fueron educados católicos, que saben el rosario. Por favor, no lo recen como una costumbre, recen como el pequeño milagro que es. No se acostumbren, porque el poder del rosario para protegernos del demonio, para protegernos del mal y para ayudar nuestra alma a caminarse al bien, yo soy testimonio de eso. Yo era una mujer, era una persona que había abandonado toda esperanza y que simplemente no tenía hábitos interiores. Y el rosario, el Santo Rosario, me salvó la vida. Acá y para la vida eterna. Que tengas un buen día.